En el capítulo 21 de este texto del Padre Keating, Invitación a Amar, el título que le pone es La contemplación en plena acción. O sea, ya no es, digamos, este tránsito que habíamos explicado la vez anterior de la contemplación a la acción, sino que ahora ya se trata de la contemplación en plena acción. Vamos a decirlo así, ya cuando la contemplación se ha hecho finalmente acción, vida. Y una de las cosas que se pregunta el Padre Keating, que también nosotros nos debemos interrogar, es lo siguiente. Dice, ¿estaremos capacitados para vivir las bienaventuranzas no solo como individuos, sino también como comunidad? O sea, ¿qué quiere decir? Que en último término, la gracia, en este sentido, no solo se reduce a la dimensión personal de cada uno de nosotros. Por supuesto que este es, digamos, un referente ineludible. O sea, en último término estamos llamados a crecer de manera individual, personal. Pero también es verdad que esta capacidad de vivir la gracia se debe de desarrollar en un sistema comunitario. O sea, vamos a decirlo así a grandes rasgos, lo debemos de vivir en último término como sociedad. No solo se puede quedar como un camino individual de santificación o de crecimiento evangélico, sino que se debe también de fomentar un cambio radical en la sociedad misma. Entonces dice, bueno, estaremos preparados para vivir la contemplación no solo como individuos, sino también como comunidad. Y menciona, por ejemplo, el caso de Dom Helder, que se limitó a Brasil, no un obispo, que había estado trabajando con la gente muy pobre. Entonces dice, para él el término pobre era inadecuado para hablar de este tipo de gente. Por ejemplo, no sé, como las que también atendía Teresa de Calcuta y en general la iglesia, por los que se preocupa, dice, el término pobre en cuanto a tal es inadecuado. ¿Por qué? Porque sería más bien apropiado llamarles indigentes. Y esta es otra situación. O sea, no podemos pasar por alto que en nuestra sociedad actual ciertamente hay un altísimo índice de indigencia. La indigencia, en cuanto tal, el indigente es aquel que carece no solo de lo necesario, sino incluso que empieza, vamos a decirlo así ya, a ser como corroído, devorado por las garras de la miseria. Y esto es algo más radical que llamarle a alguien simplemente pobre en cuanto tal, ¿no? Entonces, Dom Helder, les decía este obispo, dice, no, es que en realidad le deberíamos de llamar indigentes. ¿Por qué? Porque lo remite al Evangelio y dice, Jesús dijo, siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no dijo, siempre tendrán a los indigentes. Estos son responsabilidad nuestra. O sea, ¿qué significa? La pobreza en cuanto tal, o sea, las carencias que pueden dificultar la existencia del hombre, esta es imposible de erradicar, ¿no? Siempre habrá pobres, en todos los sentidos, no solo en términos materiales, también afectivos, espirituales, y estamos llamados nosotros a colaborar con ellos, ¿no? A apoyarles. Pero no dijo que siempre íbamos a tener indigentes. ¿Por qué? Porque la indigencia en cuanto tal es responsabilidad nuestra. ¿Y esto qué significa? Significa que entonces la indigencia no tiene razón de ser en el mundo. Y esa es otra situación. O sea, en el caso de los indigentes, en cuanto a tal, ¿no?, es cuando se menciona que la aparición en el mundo de la indigencia, de esta verdadera miseria, es, en pocas palabras, causa del hombre. En este sentido, sí. O sea, mucha gente vive en indigencia debido, por una parte, a nuestra apatía, a nuestra indiferencia, y por otra parte también debido a la extrema ambición de muchas personas que, pudiendo ayudar mucho a esta gente, en último término, la termina afectando más o incluso perjudicando mucho más. De tal forma que no podemos ser ciegos ante esta realidad de indigencia. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen hogar. Y el hecho de no tener hogar es ya indigencia. Porque el hogar no solo significa una casa. No, la casa me refiero como una construcción material, sino un lugar donde realmente se le acoge, se le acompaña, se le quiere y se le respeta. Este es un hogar. Entonces, mucha gente, por ejemplo, vive en la calle, ¿no?, totalmente abandonada y sobre todo también totalmente despreciada por nosotros, en pocas palabras, por la gente que lo rodea. Entonces, cuando le pidieron
a Dom Helder, ¿no?, que hablara de estos indigentes. Dice el padre Keating, fue tal su conmoción que no pudo hablar. O sea, literalmente no pudo hablar. Dice, pasaron 5 minutos y no podía hablar, estaba llorando, ¿no? Dice, por más que quería articular palabra, no podía. Dice, en último término, no pudo, y lo único que pudimos notar es que el recuerdo de esta indigencia, ¿no?, de esta situación tan vergonzosa, era tal que la única forma que tuvo para compartirlo fue a través de las lágrimas. O sea, era indescriptible. O sea, era algo realmente doloroso, algo realmente hiriente. Esa es la indigencia. O sea, la indigencia es algo hiriente. Estaba frente de las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo. No, yo sé. Sí, Dom Helder, claro, lo invitan a dar como una conferencia, ¿no?, de la obra que él lleva a cabo, pero no pudo hablar. O sea, lo único que hizo fue, pues, a través de las lágrimas, transmitir esta experiencia realmente hiriente, vergonzosa, dolorosa, ¿no? Esa es la indigencia. O sea, en situaciones de vida realmente extremas. No sé si han visto, por ejemplo, personas que saca comida de la basura, esté como esté, ¿no? Come algo, está buscando un sobrante de refresco o de café, y que vive realmente en una situación totalmente apabullante, o sea, de verdad, hiriente. O sea, estos no son pobres, son ya verdaderos indigentes. Es, digamos, como la situación extrema de una decadencia humana. O sea, ya es como lo último, lo que realmente ya resultaría en este sentido insoportable. Estas personas, por ejemplo, se suelen trastornar debido, ante todo, al maltrato que reciben, pues, de parte de nosotros. Tanta ofensa, tanta grosería, tanta burla, tanto desprecio, pues los empieza literalmente a condicionar a vivir bajo esos mismos patrones. Por eso se pueden volver agresivos. E incluso el hecho de que nadie asuma un diálogo sincero con ellos, pues los lleva a tener que hablar solos. O sea, en último término están completamente abandonados. O sea, nadie los toma en serio. Entonces no les queda otra cosa más que empezar a hablar solos. Pero en realidad, cuando uno se acerca a ellos e intentas dialogar, te das cuenta que no están tan mal como pensáramos. O sea, es parte de la dinámica de vida a la que se han visto orillados, pero en realidad no es algo que se tenga que mantener. Entonces dice, por ejemplo, en realidad no podemos ser ciegos o indiferentes ante este tipo de realidad existente en el mundo contemporáneo. Dice, por ejemplo, a medida que las personas comienzan a sentirse incómodas con esa mentalidad de menospreciar a los demás, y a medida que perciben la enormidad de los problemas globales, por ejemplo, del hambre, la opresión, la paz, la injusticia, entonces se puede formular una pregunta: ¿qué puedo hacer yo como individuo? ¿Qué puedo hacer ante una situación muy concreta? ¿Qué me toca hacer a mí? ¿No? Dice, otros a lo mejor le dan un giro distinto a la pregunta y se cuestionan: ¿cómo voy a poder contribuir a la paz y la justicia cuando yo mismo estoy dominado por mis deseos egoístas de encontrar más placeres y más símbolos de seguridad, y por temor a perder el control de mi posición en la vida? Dice, incluso habría otra forma más inteligente de formularla, y es la siguiente: ¿tengo que esperar hasta que me haya purificado completamente para comenzar a servir a los demás o para practicar las obras corporales de misericordia? La respuesta es no. No podemos esperar una especie ya de purificación total para que ahora sí podamos nosotros ingresar a la acción. No, tenemos más bien que superar cada uno de nosotros dos tentaciones terribles ante la indigencia. La primera es la resignación. Esa es, digamos, la primera gran tentación que debemos superar ante la indigencia. La resignación. O sea, la resignación de que, pues, ¿qué puedo hacer yo? Nada. No, por más que yo hiciera, pues las cosas no van a cambiar, las personas van a seguir igual, este mundo ya es así, etc. Porque de antemano, a través de la resignación, nos dirigimos de inmediato a la derrota. O sea, una persona que ha caído en la resignación, pues literalmente ha perdido el verdadero ímpetu del Evangelio. Entonces, una de las cosas para poder superar el problema de la indigencia, pues es no caer en resignación.
No caer en esta resignación de que, bueno, pues de qué sirve los pocos intentos que yo pueda realizar si no van a repercutir de esta manera. Si a lo mejor puedo ayudar 1, 2 a 3, pero no a tantos miles o millones que hay en el mundo, entonces mejor no esforzarme, cosas así. O sea, no podemos dejarnos llevar por la resignación. Pero en términos cristianos hay algo más importante y a mí me quedó muy claro. Es jamás renegar de hacer el bien. Jamás. O sea, aunque veamos que las acciones, por ejemplo, ¿no?, las personas las toman bajo otro sentido o las aprovechan de otra manera, nunca podemos renegar de hacer el bien. ¿Por qué? Porque les decía, ante la indigencia, uno, no podemos caer en la resignación. Y segunda, que es la otra gran tentación ante la indigencia, no podemos sucumbir al cansancio, que es lo que a veces nos sucede. No sé si les ha ocurrido. O sea, si una persona es insistente en pedirte, ya te conoce, se te acerca, llega un momento en el que hasta como que nos cansa ya dar, o sea, nos llega a fastidiar, nos llega hasta como a abrumar, ¿no? ¿Por qué? Porque la exigencia es muy alta. Entonces, aquí es en lo que nosotros debemos de trabajar. Por ejemplo, si una persona, sabemos que hay como mucha trata de personas al respecto, rentan a los niños. Eso no es ningún secreto. Rentan a los niños, y un niño que esté incluso bajo efectos de alcohol o de ciertas sustancias químicas, de esos que están dormidos todo el día, que no es normal, cuestan más. ¿Sí sabían? Y cuestan más porque no dan lata. No hay que estarlos cuidando en la calle, su rebozo, los amarre, pues están perdidos los niños. Tienen un precio mayor para evitarse molestias. Entonces, si yo veo algo así, por supuesto que en mí va a haber una reacción, pero entendamos que el problema no es esta persona, sino los que están detrás de estas personas. Ahora, ahí es cuando entra el desafío, el no caer en el cansancio tampoco. ¿Por qué? Porque esta es otra grave tentación en la que a veces nosotros frecuentemente, ¿no?, solemos ser presas o solemos caer en esta tentación. O sea, ya me cansé de dar, o de que me pidan, o de que me busquen, o de que abusen de mí, o de que me vean la cara de tonto, o de que siempre me hablen nada más cuando necesitan. O sea, cosas así por el estilo, ¿no? O sea, es humanamente comprensible, pero es cristianamente inaceptable. No sé si esto queda claro. O sea, humanamente es comprensible que experimentemos nuestros propios límites, pero cristianamente es inaceptable porque no dependemos de nuestra propia medida humana. Y esto es precisamente lo que Teresa de Calcuta llamaba amar hasta que duela. Esto es lo que duele, o sea, porque en último término el Evangelio nos pide más de lo que podemos. ¿Y por qué nos pide más de lo que podemos? Porque contamos con la gracia, por eso. O sea, se trata de que aprendamos a no vivir de acuerdo a nuestras propias fuerzas y posibilidades, sino aprender a vivir según la infinita capacidad de Dios mismo. Esta es en realidad la vida cristiana. Y aquí es donde a veces suelen entrar los conflictos. Les vuelvo a repetir, la resignación y el cansancio son dos tentaciones que hoy son bastante serias, en general, en la humanidad en su conjunto, pero de manera muy particular en la iglesia. Porque sabemos que también es muy fácil caer en la resignación de que hagamos lo que hagamos, de nada va a servir, o no va a valer la pena, o nada va a cambiar. No, hay personas que dicen, pues ya el mundo es así, punto, se acabó. Entonces, si asumimos esta actitud, pues ya estamos perdidos, porque quiere decir que hemos renunciado a la lucha. O sea, a la verdadera batalla por el triunfo del amor en este mundo. Ese es derrotismo. Y eso en un cristiano no puede ser aceptable. Segunda, el cansancio también hoy es muy común. ¿Por qué? Porque nos hemos mal acostumbrado a vivir según nuestras propias fuerzas y según nuestras propias capacidades. Y entonces siempre estamos como experimentando, ¿no?, nuestros propios límites, nuestra pequeñez, nuestro egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos hemos olvidado que en realidad nosotros debemos dar lo que recibimos, y lo que recibimos es infinitamente abundante, porque Dios no es poco, ni da poco. Dios siempre da en mucho. O sea, lo podemos ver en la creación. Qué pequeños somos para el enorme mundo que nos dio, por no hablar del universo, que ni lo podemos conocer todo. Y no obstante, ahí nos puso. O sea, es esta como la situación que hoy debemos precisamente de reconocer. ¿Por qué? Porque la tentación de la resignación y del cansancio se ha infiltrado en nuestra cultura de tal manera que se ha vuelto incluso una especie de justificación racionalmente aceptable. O sea, se ha vuelto lógica. Hay muchos argumentos para poder decir, sí, es verdad.
Por ejemplo, en pocas palabras, ¿a qué se dirige la resignación y el cansancio? Deja de ayudar, ¿no? O sea, y deja de ayudar significa, en último término, ya no permitas que Dios entre en acción. Este es el peligro, ¿verdad? Lo que sí debemos denunciar, recuérdense, es la injusticia, el pecado, pero no es precisamente el pecador. Este es un punto central. O sea, lo que aquí se pone en alto es el hecho de, en pocas palabras, cómo reaccionamos ante las situaciones problemáticas del mundo. Ese es el punto. Claro, sabemos que hay muchas situaciones que están viciadas, ¿no? Que están, digamos, sumamente como distorsionadas. Hay gente que se acostumbra a tratar de llevar una vida cómoda. Y sabemos que hoy, gracias a las redes sociales y a esta cultura de la denuncia, que no es tan sana como pareciera a primera vista, ¿no? Con esto de stethoscope, o no sé cómo le llaman. Periscope. El periscope, ¿no? De estarse delatando unos a otros. No es más que el hecho de que ahora nos volvamos enemigos unos de otros. En pocas palabras, que nos estemos vigilando y controlando entre nosotros porque el Estado es incompetente para hacerlo. Entonces ahora nos aventaron la bolita, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, yo no voy a tener problema con alguien que me sancione, sino a lo mejor con Juan Gabriel que me denuncie. ¿Sí me explicó? Y esto es otra forma de violencia y de guerra silenciosa. Pero bueno, nada más por decirlo entre paréntesis. Entonces, ok, se puede desatar esto. La pregunta es, ¿y eso me desanima? ¿Esto me hace que me dé por vencido? ¿Esto me conduce a la resignación, al cansancio? ¿O, por el contrario, mi corazón se mantiene fiel a la bondad del Señor? Este es el dilema. ¿Y por qué? Y eso es lo que el Señor decía, ¿no? El que pone la mano en el arado y voltea para atrás no sirve para el reino de los cielos. ¿Qué es esto? El echarse para atrás. Empezamos a tomar en cuenta a lo mejor otros criterios que, les digo, humanamente nos pueden sonar aceptables en términos racionales, pero que a la luz de la gracia, pues simple y sencillamente serían insostenibles. Y esta es, digamos, la gran diferencia, porque ¿a dónde nos quiere conducir la resignación y el cansancio? Pues a una derrota, al hecho de no seguir adelante. Y esto es algo bastante grave, porque hoy lo podemos ver incluso cómo se llega a manifestar pues, en nuestra vida ordinaria. ¿No es cierto? O sea, si de repente empezamos una buena obra, qué fácil nos puede entrar el cansancio, o si no vemos resultados adecuados según nuestros criterios, qué fácil es caer en la resignación. O sea, lo empezamos a hacer de buena gana y después vamos incurriendo poco a poco en la indiferencia. ¿Cuántas veces no hemos dicho, pues no entiende, yo ya le dije, pues ya entonces es su problema, yo ya no me meto, allá él, ¿no? Ya lo dejo. O sea, ese es el derrotismo. ¿Por qué? Porque el derrotismo lo que quiere es bloquear la acción de la gracia en el mundo. O sea, el derrotismo es, digamos, el último muro que se nos quiere imponer para que la contemplación no se haga acción. ¿Sí queda claro? Esto es importante porque ya estamos, vamos, en los perfiles últimos, ¿no? Por eso dice, todo esto nos responde Jesús al habernos dicho, tuve hambre y ustedes me alimentaron, tuve sed, me dieron de beber, pasé como forastero, me recibieron en su casa, anduve desnudo y ustedes me vistieron. Por eso dice, cuando estas palabras son la luz que nos guía, el tener compasión no parece gran cosa. ¿Por qué? Porque podría implicar darle a alguien un vaso de agua, una sonrisa, expresar nuestra solidaridad ante las situaciones difíciles de la vida, también compartir con alguien que sufre una pérdida, o sea, involucrarnos a fondo. En pocas palabras, ¿qué es lo que hoy al parecer está debilitando tanto la vida cristiana? ¿Qué es lo que al parecer está como causando estragos dentro de la propia Iglesia Católica? La falta de compromiso. La indiferencia. La falta de compromiso. O sea, el no comprometernos hasta las últimas, ¿qué? Consecuencias. Hoy es muy fácil echarse para atrás. Esto es el punto, esa es la derrota. Echarse para atrás. Como nos dijo el Señor Jesús, ya nos había prevenido. Acuérdense, Él es el camino, la verdad y la vida. Nos dijo, el que pone la mano en el arado y mira para atrás, no sirve para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la gracia va por todo. Hasta el último, hasta las últimas consecuencias. Y lo vemos en la propia vida de Jesús.
En la cruz llega hasta el extremo, no solo hasta el desprecio y el desgarramiento de su carne y el rechazo de los hombres, sino hasta el abandono del Padre, hasta el descenso a los infiernos, o sea, hasta el límite, pues. Y esto es lo que hoy en día es uno de los gusanos carcomedores de la vida cristiana y también de la Iglesia católica, la falta auténtica de compromiso. Bien fácil nos echamos para atrás. O sea, empezamos con mucho ánimo una obra, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, vienen las dificultades, que es lo normal, o sea, el momento de crecer, de purificación, y lo primero que hacemos es, me retiro, me voy para atrás. Por ejemplo, entré a un lugar, ahí no me gustó, me voy. Empecé una relación, tuve una fricción, me alejo. Me junté con una persona o me casé, ya empezamos a discutir, me divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hoy nos falta compromiso, porque el compromiso se llama dedicación, la entrega. Ese es el apostolado. Entendamos algo, el apostolado no significa únicamente hacer algo. No, el apostolado significa darse por completo, ponerse realmente al servicio de Jesús, hasta sus últimas consecuencias, hasta el límite. Yo sé que ahorita a muchos de ustedes esto les puede sonar muy radical, ¿no? Y ya sabemos que para muchos, mi buen compañero de misión y su servidor, somos muy radicales o exagerados, pero no es verdad. Lo que pasa es que hoy en día no queremos asumir la auténtica seriedad del Evangelio. Y esto no es difícil de notarlo. A los primeros cristianos, ¿qué les costó el hecho de llamarse cristianos? Fíjense, el simple hecho de llamarse cristianos, morir. ¿Qué le acaba de costar a estas misioneras de la caridad? A los que han sufrido atentados en Irak, en Pakistán, en Yemen, etcétera, en Siria, en México. ¿Qué les ha costado? La vida. Y eso es lo que no queremos. O sea, lo que en realidad no queremos es entregarnos plenamente, entregarnos totalmente. Y por eso, de cierta manera, también en la iglesia, me parece, se percibe un gran índice de falta de fecundidad. No hay iniciativa, pero no hay resultado, porque no hay continuidad. Y sabes, como dice Jesús, hablando de vacaciones y de descanso, odio esas dos palabras, las que más odio, vacaciones y descanso, porque te llevan aquí. Eso es también lo que decía San Juan Pablo II. ¿Pero qué más? ¿Hay iniciativa, pero qué? O sea, hay iniciativas, pero no hay resultados. O sea, no hay perseverancia. Y esto es importante, hoy es muy fácil, ¿no? Darse por vencido y dirigirnos precisamente hacia a este derrotismo, que no tiene nada que ver con lo que Jesús precisamente... ¿Qué ibas a decir de vacaciones y descanso? Sí, es lo que decía San Juan Pablo II. A él estaba siempre muy activo, movido, y le decían que se fuera a descansar. Y él decía, no, cuando muera ya podré descansar. Aquí no. O sea, era la parte del desgaste. O sea, esto es lo que realmente necesitamos entender. Si yo me estoy comprometiendo con algo, es porque me estoy comprometiendo de por vida. Y esto lo vemos muy normal, por ejemplo, en el caso del matrimonio decimos hasta que la muerte nos separe, no hasta que el juez nos divorcie, o hasta que mi suegra lo decida, o hasta que mis sentimientos aguanten. No, lo que dijimos es vamos a ir por todo. Esto es lo que hoy en la iglesia hace falta, en general, ¿eh? O sea, no digo que no lo hay, pero me refiero a que está realmente reducido. O sea, un verdadero compromiso. Por eso la misión no da sus adecuados frutos. Porque siempre estamos tratando de poner límites y ante las primeras dificultades echarnos para atrás. No, ya no me gustó. Es lo que pasa, por ejemplo, hoy en las relaciones juveniles, ¿no? Empiezan, se enamoran fácilmente y dicen, guau, es que me la paso muy bien. Son los primeros días, pues claro, y después. Y cuando vengan los problemas, ¿qué sucede? Yo les decía, en una relación uno no solo la va a pasar bien, también la vas a pasar muy mal. Y tienes que aprender, lo tienes que atravesar. O sea, tienes que ir creciendo según cada circunstancia de la vida. Entonces, podemos decir en pocas palabras que si la indigencia es nuestra responsabilidad nuestra, ¿qué requiere? Pues compromiso total, no a medias. Y a este compromiso total se le llama precisamente entrega. Eso es lo que hicieron los primeros apóstoles de Jesús. Dice, Él envía a sus discípulos de 2 en 2 para que hagan milagros, prediquen el Evangelio, incluso mucho antes de que estuvieran preparados. Mucho antes, dice, al grado, ¿no? De que incluso, por ejemplo, cuando... y menos estaban preparados para el éxito que iban a tener.
O sea, cuando regresan con Jesús, ¿no? Vienen regocijo. Señor, en tu nombre dominamos hasta los demonios, ¿no? ¿Se acuerdan? En Lucas, capítulo 10, 17. Dice, esperando que el maestro les diera una palmada en la espalda y los felicitara. Dice, al contrario, les dice Jesús, no se entusiasmen con este tipo de éxito. Cualquiera puede obrar milagros con un poco de energía, de orden psíquico, energía psíquica y la asistencia divina. No, alégrense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Con esto les quiere decir, ustedes están destinados a entrar en el reino de Dios y a transmitir las verdades de este reino a todo el mundo. O sea, a todos a los que yo se los estoy enviando. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense lo que ya habíamos dicho. Para poder acceder al invisible, primero tenemos que concretar lo visible. O sea, lo que realmente está a nuestro alcance, ¿no? No podemos llegar al invisible de manera inmediata. En primer lugar, porque somos humanos, estamos encarnados, nuestra realidad es así, visible. Entonces, lo que necesitamos primero es fortalecer realmente lo visible para que podamos acceder al invisible. Ahora, ¿qué pasa si Dios es fiel y nosotros no? Entonces, lo que hacemos es impedir que las personas realmente puedan acceder a Dios. Les vamos, por decirlo así, dificultando el camino. Porque Dios nunca ha manifestado ni resignación ni cansancio. Lo vemos desde el principio. ¿O se ha cansado de nosotros? No. Como seres humanos, no. ¿Se ha resignado a decir, pues ya me cansaron, que hagan lo que quieran? No. Sigue adelante. Esta es literalmente la dinámica de la gracia. Acuérdense que la gracia es la acción de Dios en nosotros. Esa es la gracia. Entonces, esta acción de Dios en nosotros se va a llevar a cabo según la propia capacidad divina, no según nuestras propias posibilidades. Entonces, lo que necesitamos es un verdadero compromiso total para entender, en pocas palabras, que el fracaso de nuestros propios esfuerzos nos debe enseñar cómo servir. O sea, si fracasamos en nuestros esfuerzos es porque, en pocas palabras, así no se sirve. Sino que más bien, en último término, se sirve plenamente entregados a la gracia divina. Esto es, en pocas palabras, lo que realmente cambia el mundo. Y es esto justamente en lo que nosotros deberíamos de recapacitar un poco más. ¿Por qué? Por tres razones muy sencillas. Primera, el cambio auténtico no es algo de este mundo. Porque el mundo no puede ofrecer auténticas novedades. No lo puede hacer. No está, digamos, dentro de sus posibilidades. Segunda, cuando tú realmente quieres cambios, por ejemplo, cambios en tu vida, cambios en tu familia, cambios en tus seres queridos, etc., lo único que puedes hacer es permitir que sea Dios el que obre a través de ti. Eso es lo que sí puedes hacer. O sea, en pocas palabras, no estorbarle, dejar de ser un obstáculo para la gracia. Y esto se realiza a través precisamente de gestos concretos de contemplación. Ejemplo, si a mí se me invita a hacer una buena obra, pero yo siento resistencia, o sea, no quisiera hacerla, o no tengo ganas de hacerla, o ya me cansé, o ya me aburrí, etc., en ese preciso momento, lo que debo hacer es elevar el corazón y decirle, a ver, Señor, aquí detecto un límite, una oposición, quítala tú, te la entrego, pero reconociéndolo. Y no quedarme, en este sentido, como atorado o enredado dentro de mis propias consideraciones. O sea, saber que aquí hay algo es como si uno se topara una piedra en un camino, pero no la podemos mover. Le pido al Señor que mueva precisamente estas piedras. Por eso Él decía, si tuvieran un poquito de fe, moverían montañas. ¿Cuáles son estas montañas? Nuestras propias barreras. Nuestras propias barreras, porque casi siempre lo hemos pensado como en términos materiales, ¿no? O sea, como si tuviera fe podría pasar el popo a 20 metros de mi casa, ¿no? Para tenerlo ahí al lado. No, si tuvieran un poquito de fe, como un granito de mostaza, ¿no? Así de fe, moverían montañas. O sea, ¿y qué es tener fe? Contar con la ayuda de Dios. Esa es la fe. Si tuvieran fe, moverían montañas. O sea, aunque yo encontrara en mí un volcán inmenso, bueno, un Himalaya, un monte Everest. Si le tuviera fe y le dijera, Dios mío, quita este obstáculo,
mueve este monte, hazlo desaparecer de mí. Dice, no lo harían. Incluso le dirían, ¿no? ¿Se acuerdan? Le dirían, ¿no? Arráncate. ¿Se acuerdan? En este pasaje del Evangelio, ustedes le podrían decir, arráncate y húndete. También dice, cuando regresa el Hijo del Hombre, habrá fe en la tierra, encontrará fe en la tierra. Claro, y a eso es a lo que se refiere. O sea, ¿realmente habrá alguien que todavía acuda a mí? ¿O vamos a seguir insistiendo en hacerlo a nuestro propio modo? Por eso es que no hay cambios. Por eso realmente no hay cambios. Hay muchas iniciativas, es verdad. Hay muchas iniciativas, pero estériles. No traen los verdaderos cambios que el Señor sí logra realizar. Y Él lo dijo, he aquí que vengo y hago todas las cosas nuevas. No dijo solo algunas, hago finalmente todas las cosas nuevas. Entonces es importante que cuando nosotros ya estamos dentro de un compromiso, vayamos detectando nuestras propias montañas, nuestras fronteras, esas piedras enormes que no podemos mover. Se pueden llamar miedos, inseguridades, temores, hartazgos, reproches, reclamos, ideas, emociones, dificultades, etc. Ahí están las piedras. Y el Salmo dice, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Sí. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y este es el punto, o sea, ¿hacia dónde vamos a dirigir toda nuestra atención? Si nosotros nos quisiéramos empeñar en mover estas piedras solos, perdemos el tiempo. Perderíamos el tiempo, o sea, nos podemos llevar toda la vida y no lograríamos absolutamente ¿qué? Nada. En cambio, el Señor sí lo puede lograr todo. Me cuesta trabajo ponerlo todo en manos de Dios, es normal, porque esta es la herencia que hemos recibido a través de una cultura de más de 400 años. Entendamos algo, todo cambió a partir del siglo XVI. O sea, de la Reforma Protestante para acá, todo cambió. Algo cambió, o sea, no solo hubo un cisma en términos institucionales, y eso es lo que no hemos meditado lo suficiente, o sea, no solo hay una separación al interior de la iglesia, el verdadero cisma es la separación con respecto a la verdad. Esto es lo grave, esto es lo realmente grave. O sea, lo grave no es que hayan surgido sectas, o que hoy en día sigan proliferando sectas, o que haya protestantes y evangélicos y presbiterianos y no sé qué tanto. Esto no es lo grave. Lo grave es que de fondo hay un cisma, hay una separación radical con respecto a la verdad misma. Porque a partir de la Reforma Protestante empezamos a suponer, en pocas palabras, que podíamos hacer las cosas como mejor nos parezca. Y esto es un condicionamiento que se ha ido arraigando a través de una cultura. Acuérdense que la propia palabra cultura deriva de la palabra culto. Entonces nosotros formamos parte de un culto social en el cual ya hay bien instalados muchos tipos de rituales, pero equivocados. Por ejemplo, hay personas que de verdad quisieran, ¿no?, vivir de la gracia de Dios, o sea, entregarse por completo, pero no tienen las capacidades necesarias para poder hacerlo. ¿Y por qué no? Porque no las han adquirido, porque para eso se requiere todo un proceso formativo. De hecho, por eso son las clases. Por eso eres tú. Por eso estoy yo aquí, ese es el sentido de mi vida. O sea, es un educador, es una educación, se requiere, como decía San Clemente de Alejandría, toda una pedagogía. Por eso se graban, por esas respuestas en el YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que el paso fundamental para acceder a esto es una auténtica purificación. Y esto es lo que se va logrando justamente a través de la oración centrante. Voy a retomar lo que ahorita mencionas. Mucha gente que está convencida dice, es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Lo primero es, ¿dónde lo dijo? ¿Dónde está? En el Evangelio no aparece. En la Escritura no aparece. ¿Dónde dijo? Pero se entiende, ¿no? No, pero fíjate, nosotros entendemos que ayúdate es, échale ganas tú para que mejores, entonces yo te voy a ayudar más a ti. O sea, es una forma disfrazada de egoísmo. Pero estamos arraigados en ello. Por eso, si se acuerdan, el padre Kitty nos dijo que tenemos que romper con muchas programaciones que ya tenemos bien instaladas, pero que no son plenamente compatibles con la vida cristiana. ¿Sí me explico? Esto es lo que pasó, por ejemplo, con el joven rico que se acerca con Jesús. ¿Se acuerdan? Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos?
Pues cumplir los mandamientos. Eso lo he hecho toda mi vida. Perfecto. Hasta ahí él va bien. Ahora ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y luego ven y sígueme. Y ya no pudo seguirlo. ¿Por qué? Porque entendamos dos cosas. Para ser cristiano se requiere formación y se requiere también práctica. O sea, por eso no es casual que se requiera tanta preparación. Hoy por eso a veces nos tachan de personas incultas o mediocres o intelectualmente menores, porque no hemos seguido trabajando en la auténtica formación que todo esto implica. O sea, el ser cristiano involucra un proceso formativo. Y dentro de este proceso formativo hay 3 niveles claramente señalados. El primer proceso formativo se llama ascética. ¿Qué es la ascética? La limpieza de todo aquello que es equivocado. Esa es la ascética. A ver, es como hacer una fiesta. Si vamos a hacer una fiesta aquí, lo primero que tenemos que hacer es limpiar. ¿Estamos de acuerdo? O si vamos a servir un platillo delicioso que a lo mejor cocinó Georgette o Christy, estos tamales exóticos de cochinita, que seguro que van a estar exquisitos, pues no los vamos a servir en el plato en el que comimos mole ayer, ¿verdad? No, o sea, necesitamos primero limpieza, una buena limpieza. Esa es la dimensión ascética. Después viene la dimensión temática o teórica, que es en la que estamos aquí. O sea, es, digamos, el aprendizaje auténtico de la verdad. Este es un proceso formativo. Esto es algo fundamental. Entonces, para poder entender, para poder recibir el aprendizaje, primero tenemos que estar lo más limpios posible de todos los condicionamientos equivocados bajo los cuales hemos crecido. Por eso decía el padre Keating, a veces incluso aunque lo hayamos recibido de los propios padres, no lo podemos seguir conservando. No se puede. Por eso también el Señor decía, el que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí. O sea, no podemos anteponer nada a la verdad de Jesús. Y esto involucrará a veces, pues sí, reconocimientos dolorosos, pero al mismo tiempo misericordiosos para saber que el error no tiene por qué triunfar en mi vida. Y a veces hay que romper con esos condicionamientos, transmitidos de padres a hijos, de una educación, de una cultura, de hermanos, de escuela, incluso dentro del grupo al cual nosotros ciertamente podemos llegar a pertenecer, o por lo menos formar parte. Una vez que el proceso de aprendizaje formativo va tomando consistencia, entonces uno ingresa al tercer nivel, que es el nivel práctico o testimonial. Y esto es lo fundamental. Ayer, por ejemplo, di una plática para unos que se van de misiones, y el punto era esto: ¿a qué se van? O sea, ¿qué es lo que van a dejar? Un mero asistencialismo social no sirve para nada. O sea, si nada más quieren ir y limpiar un poco, y claro, quitar piojos y cucarachas, y cambiar camas, eso lo hace cualquiera. O sea, el cristiano tiene que ser capaz de transmitir algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Eso es lo que va a dejar en el alma. Porque cualquier otro tipo de asistencia social, hay personas no creyentes que la verdad lo hacen y lo hacen muy bien. Seamos sinceros. O sea, no solo se trata de bañar los cuerpos, es parte importante, sino también de que Jesús salga a su encuentro. Esto es lo cristiano. Esto es lo estrictamente cristiano. Entonces, si lo vamos entendiendo, es importante que nosotros reconozcamos que por eso requerimos tanto 2 cosas que hoy se pasan por alto: oración para la purificación y estudio para la preparación. Hasta San Francisco de Asís lo reconoció al final. Recuerden que para San Francisco de Asís, al principio, él era como muy renuente al estudio, a la formación, a la preparación. Él decía, no, o sea, él tenía la imagen de pastor. No, nada más hay que ir con la gente, anunciar el evangelio, las atenciones. Sí, lo lleva, pero el Señor le hace ver claramente que no es suficiente. Que un católico debe de estar extremadamente bien preparado en todos los sentidos. En todos. Y que para ello requiere dedicación, compromiso, estudio, etcétera, experiencia, una vida intensa de oración, tal cual. Por eso, ¿quién es el siguiente discípulo destacado de San Francisco de Asís? San Buenaventura. Un intelectual extraordinario, franciscano. Y ahí sí, en un sentido muy concreto, San Francisco de Asís dobló las manitas. Y le hizo, aceptó. Fíjense, es lo que les decía, aunque él tenga ciertos criterios, reconoce y acepta la inspiración del Espíritu de que no los prive de una formación adecuada.
¿Por qué? Porque van a entrar en contacto con demás almas. Y al estar en contacto con las almas, debe de ir bien preparada. Debe de llevar de todo. No sé si me explico. Debe de llevar de todo. ¿Por qué? Porque no sabe cuáles van a ser las auténticas necesidades de las almas. Y es el mismo espíritu de San Ignacio de Loyola, que hoy en día se ha desvirtuado un poquito al hablar de los jesuitas como estos intelectuales que se la pasan doctoreando en círculos cerrados, académicamente elevados. Es otra cosa, pero San Ignacio no pensaba en eso. Cuando fundó la Compañía de Jesús, este dulce y severo padre dijo, a ver, ustedes tienen que estar lo mismo, bien preparados con una vida intensa de oración, por eso los ejercicios espirituales, para que en su testimonio realmente destaque todo lo que el Señor quiere hacerles llegar a las demás personas. Por eso deben de estar bien preparados, para servir bien a las almas. Para eso. O sea, es como una persona que realmente va a servir, pero necesita llevar de todo. A ver, si yo fuera un carpintero y voy a hacer un trabajo a la casa de Alicia, y llego y me dicen, ay, pero necesito desatornillar la puerta. Híjole, pero no traje desarmador. Oye, pero necesito pero no traje mi escalera. Oye, hay que rebajar. Y no traigo cepillo. ¿Qué dirían? No viene preparada. No viene preparada. Entonces, por eso... Un dicho que sabes, ayuda, pero estás tratando de pasar el mensaje y te dicen, no, por ahí, ayúdate que yo te ayudaré. No sabes qué dice. No En tiene ese sentido, no, digamos, como que no checa. Por eso es tan fundamental que nosotros entendamos todo lo que se requiere. De verdad, no es poca cosa. ¿Por qué? En primer lugar, por no ser ingratos. Porque el Señor nos ha tomado en cuenta y nos ha llamado para ser sus colaboradores. Y ciertamente, si uno falla, al que hacemos quedar mal es a Él. Uno no, o sea, al que realmente haremos quedar mal es a Él. La gente en gran medida se ha ido de la iglesia no por Jesús. Jesús no ha defraudado a nadie, se ha ido por nosotros, por cada uno de nosotros. Algo tenemos ahí. O sea, algo hay por ahí que en realidad ha provocado, digamos, este distanciamiento. Y por eso Jesús se ha quedado de brazos cruzados, ha caído en resignación, en cansancio, en derrota. No. Ahora me parece que el mandato, la consigna de Jesús es muy clara. La gente no viene a mí, llévame a ella. Y lo vemos en el Papa Francisco. ¿Qué dijo? Al templo a orar y luego afuera. O sea, es esto, la gente no va a venir. Pero Jesús no está quieto. Entonces Él dice, ok, no vienen, llévame tú. Por eso les decía que cada uno de nosotros es prácticamente una custodia. Nos hemos vuelto de cierta manera un sacramental. Es como cuando exponen al Santísimo. Nosotros vamos, sí, pero después nosotros debemos de llevar al Santísimo aquí en el pecho. De tal forma que esta presencia viva de Jesús en nosotros se transmita y llegue, entre en contacto con cualquier persona. Eso es lo fundamental. Esta es, digamos, la catolicidad que hay que recuperar. Por eso Jesús envía a sus discípulos. No les dice, a ver, espérense a que vengan. No, Jesús siempre va como un paso adelante. Así damos plenitud a la ley. Si no cumplimos la ley, regresamos al judaísmo. Claro. Así hizo Cristo. No viene a negar la ley, le viene a dar plenitud. ¿Cómo le vamos a dar nosotros plenitud a la ley? Vamos a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? Para amar más a Dios y al prójimo. Si no, ¿para qué me va a servir la iglesia? ¿Para qué? Esa es la plenitud que tenemos que dar nosotros a la ley. Sí. Amar a Dios y al prójimo. Y servir. Y en este servicio, que es un servicio en primer lugar de entrega a Dios. O sea, en pocas palabras, si realmente queremos servir a los demás, primero tenemos que entregarnos a Dios. Porque si no, somos un fraude. No les vamos a dar realmente lo que Dios quiere que reciban. Entonces, entendamos que una cosa es hablar de Dios, otra cosa es hablar sobre Dios y otra cosa es hablar con Dios. Con Dios. Y otra cosa es que Dios me hable a mí, escuchar a Dios. O sea, dejar en pocas palabras que Él tome la iniciativa. Esto es lo vital. Por eso yo les decía ayer a estos misioneros, ¿a qué van? O sea, deben de tener muy claro a qué van. ¿Han sido enviados o no? A lo mejor tú te quieres ir porque es preferible estar en tu casa donde nomás hay peleas.
O bueno, pues de cierta manera, sí, me voy a cansar, pero son unos días de descanso, de salida. ¿A qué vas? O sea, ¿quién te mandó? ¿De parte de quién vas? Lo vemos en Moisés, ¿no? Bueno, voy, ¿y quién me manda? ¿De parte de quién voy? Diles, el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿no? Yo soy, te envía. Entonces, ok, Él me envía. Entonces, esto es lo que debemos nosotros, en un primer momento, de reconsiderar. Si nosotros no estamos unidos a la fuente de agua viva, no transmitimos más que lodo. Húmedo, sí, pero lodo, no agua viva, lodo. Y peor, en poca cantidad. O sea, está en eso, mínimo. No, o sea, no podemos quedarnos con lo mínimo. Tenemos que aspirar siempre a lo máximo. ¿Y qué es lo máximo? Que verdaderamente Jesús triunfe en mi vida. Eso es lo máximo. Puede ser que yo detecte ciertas irregularidades en la sociedad en la que vivo. Sí, pero lo que yo quiero es no dejarme vencer por eso. Yo me esfuerzo porque Jesús triunfe en mi vida. Ese es mi martirio. Ese es mi martirio constante. Ese es el que me desgarre en las carnes. Por eso los mártires son tan gráficamente. Lo que nos dice es, lo que vivieron los mártires, físicamente, lo tenemos que vivir todos como cristianos. Todos. Por ejemplo, no sé, un San Policarpo, que lo queman en una pira, ¿no? ¿Cuántas veces no tenemos que quemar nosotros mismos estos deseos abrasadores desordenados que nos suelen dominar o presentarse? O los que han descuartizado o decapitado. Por ejemplo, no sé, Santo Tomás Moro, le cortan la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que pedirle al Señor que le corte la cabeza a estos pensamientos enfermizos con los que yo vivo? O los que tuvieron que ser, en este caso, ¿no?, devorados por las fieras. Dejarse devorar, en este caso, por las fieras. ¿Para qué? Para poder después experimentar la resurrección. Y a veces estas fieras no son todos, digamos, los espíritus del mundo que se abalanzan sobre nosotros, hasta dejarnos incluso a veces remoler. Terminemos con dos imágenes. Para que la mostaza dé lo mejor de sí, hay que triturarla. ¿Cierto o no? Si yo dejo la mostaza entera, no es mucho. Pero si la remuelo, si la trituro, saca lo mejor. ¿Cómo obtenemos un jugo de una naranja? Exprimiéndola. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarnos triturar? ¿Estamos dispuestos a dejarnos exprimir por la gracia para que experimentemos el triunfo de Jesús, no solo en mi vida, sino en nosotros como una comunidad, como una gran familia humana? ¿Sí o no? Esa es la tarea de Cuaresma. Eso es lo que nos deberíamos realmente de cuestionar con seriedad en Cuaresma y pedirle al Señor que venza todas mis resistencias, que de verdad venza todas mis resistencias, que me conceda docilidad, seguimiento, y que me conceda en esta Cuaresma una gracia muy especial: hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Porque si no hay como... Sí, no, hay un cortocircuito. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace.